En las últimas décadas, las mujeres han logrado ganar espacios e irrumpir en áreas profesionales que hasta hace unos siglos eran considerados exclusivamente para hombres. En Latinoamérica, hasta el momento, han habido tan solo 10 mujeres presidentes. Acompáñame a ver quiénes son y cómo les ha ido en el ejercicio del poder. Mi nombre es Alfredo Flores y esto es Mapa Político. Desde la independencia de las monarquías europeas, los países de América Latina asumieron las riendas de su control político, excluyendo a las mujeres de las tomas de decisiones. Por años, la función de liderazgo político fue identificado exclusivamente con hombres. Las razones eran principalmente religiosas, ya que las creencias judeo-cristianas, desde su dogma y a través de la Iglesia, promovieron por décadas la sumisión de la mujer a su marido. Este hecho se evidenciaba en la poca accesibilidad que tenían las mujeres a la educación superior. No fue sino 100 años después del inicio de la Guerra de Independencia que poco a poco fueron ingresando mujeres pioneras a distintas universidades en diversas áreas del conocimiento humano. Al final de la década de los 50, aún no figuraban mucho en la política, y es entonces cuando ocurre un fenómeno muy americano: la llegada a la política de mujeres a través de la figura de sus esposos políticos. Al parecer, en la región, los ciudadanos han visto en las esposas de los políticos cierta confianza y continuidad en la obra de su antecesor. ¿Será realmente este el motivo que llevó a muchas mujeres a la presidencia o ha sido realmente el factor personal y la capacidad de liderazgo lo que las ha llevado a asumir el control de sus países? María Estela Martínez, la esposa presidente. El caudillo argentino Juan Domingo Perón ya era conocido en su país y en el mundo por apoyarse de sus compañeras sentimentales para suavizar su imagen y vincularlas a la política. Tal fue el caso de su primera esposa, Eva Perón, de quien incluso su vida fue llevada a Broadway. Sin embargo, no fue hasta el año 1973 cuando se postula a la presidencia con su segunda esposa para aquel momento, María Estela Martínez, como compañera de fórmula en la vicepresidencia. Perón muere un año después de ganar las elecciones, por lo que María Estela Martínez se convierte en la primera mujer presidente de un país en Latinoamérica. Su gobierno se vio marcado por la creciente violencia política y fue considerado débil por personas de su propio partido, el Partido Justicialista. Se vio muy amenazado por las Fuerzas Armadas, lo cual terminó con su derrocamiento mediante un golpe de Estado en el año 1976. Lydia Gayler, presidencia transitoria. En Bolivia, durante el año 1979, un sangriento golpe militar pone fin a la presidencia de Walter Guevara Arce, quien había asumido de manera interina al ser presidente del Senado, en medio de una crisis política. Como resultado, se produjo un levantamiento popular de grupos sindicales y civiles que logró que los militares devolvieran el poder al Congreso, que eligió a Lydia Gayler como presidente constitucional hasta las elecciones del año siguiente. Su presidencia fue breve y transitoria, pero trascendió que fue víctima de un intento de asesinato por parte de uno de sus escoltas, del cual logró salir ilesa. Violeta Chamorro, contra la maquinaria sandinista. Luego de que la guerrilla sandinista y la comunidad civil lograran el derrocamiento de la dictadura somocista que mantuvo el control de Nicaragua por más de 50 años, Daniel Ortega se convirtió en el nuevo presidente. Su cercanía a Cuba y a la Unión Soviética hicieron que poco a poco el país se fuera politizando en torno al Frente Sandinista de Liberación Nacional, el partido de Ortega. Ante las limitaciones a la libertad de prensa y la concentración del poder por parte de Ortega, Violeta Chamorro, ex esposa de un periodista muy reconocido asesinado durante la dictadura de Somoza, decidió postularse a la presidencia, compitiendo en gran desventaja contra la maquinaria sandinista. Contra todo pronóstico, Chamorro gana la presidencia con 54.7% de los votos en febrero de 1990, por lo que se convierte en la primera mujer electa para el cargo de presidente en toda América. Su gobierno se vio marcado por la aplicación de políticas consideradas liberales, al mismo tiempo que Chamorro supo ganarse la confianza de la comunidad internacional. No obstante, aunque ganó mucha popularidad en el mundo, las medidas de austeridad generaron gran descontento en la población, lo que llevó a finalizar su presidencia en 1997 con una popularidad muy baja. Rosalía Arteaga, la breve. Precisamente en el año 1997
Ecuador vive una crisis política en la que el presidente Abdalá Bucaram es destituido por incapacidad mental. Ante su destitución, asume como correspondía según la Constitución su vicepresidente Rosalía Arteaga. Sin embargo, el Congreso insistió en entregar el Ejecutivo al presidente del Parlamento, Fabián Alarcón, desconociendo a Arteaga, quien solo duraría en ejercicio del poder menos de 48 horas. Mireya Moscoso, viuda y heredera. A los 18 años, Mireya Moscoso se casó con Arnulfo Arias, quien se postuló 5 veces a la presidencia y la ganó en 3 ocasiones. Luego de su fallecimiento en 1988, Mireya Moscoso asumió las riendas y la herencia política de todo el partido, al cual le cambió el nombre y pasó a llamarse Partido Arnulfista. Moscoso se postuló a las elecciones en 1994, pero las perdió. En 1999, vuelve a postular y obtiene un triunfo contundente. Como consecuencia del Tratado Torrijos-Carter, a la presidente Moscoso le tocó asumir el control soberano del Canal de Panamá, por lo que su gobierno significó el inicio de un periodo de crecimiento y desarrollo económico. Moscoso hizo un gobierno muy alineado con los Estados Unidos. Como hecho trascendente, indultó al espía Luis Posada Carriles y otros anticastristas que intentaron asesinar a Fidel Castro durante una visita a Panamá. Michelle Bachelet, una estrella estrellada. La 2 veces presidenta de Chile es hija del general Alberto Bachelet, quien fue ministro en el gobierno de Salvador Allende y murió en la cárcel un año después de ser apresado por el régimen de Augusto Pinochet. También fue apresada junto a su madre por un tiempo, pero logró exiliarse en Australia y posteriormente en la extinta República Federal Alemana. Al regresar a Chile, hizo trabajo político, pero su éxito lo logró durante la presidencia de Ricardo Lagos, entre el año 2000 y 2006, primero como ministra de Salud y después como ministra de Defensa, la primera mujer en Iberoamérica en ocupar este ministerio. En 2006 se postuló y ganó la presidencia en el periodo del 2006 al 2010, siendo su gobierno muy valorado tanto nacional como internacionalmente por su gestión ante la crisis económica mundial del año 2008. A pocas semanas del término de su gobierno, tuvo que enfrentar un terremoto de magnitud 8.8 que azotó a la zona centro-sur del país. En el año 2013, vuelve a presentarse a las elecciones, y aunque logró algunos avances en materia social y de inclusión, no logró cumplir la mayoría de sus promesas en materia de reforma política y crecimiento de la economía. Además, un caso de corrupción que vinculaba a su hijo fue suficiente para que terminara su mandato con una baja aprobación. Cristina Fernández, la esposa supera al maestro. En el 2007, uno de los promotores del socialismo 21, el presidente de Argentina, Néstor Kirchner, decide no postular a la presidencia, sino apoyar a su esposa, Cristina Fernández, como candidata a la primera magistratura. Fernández ganó y empezó un octenio que se vería marcado por grandes avances sociales, pero al mismo tiempo políticas proteccionistas, presunto maquillaje a cifras oficiales y medidas que afectaron a la inversión privada. Su discurso incendiario le hizo ganar por segunda vez las elecciones, esta vez sin la presencia de su esposo, que falleció en el 2010. Su postura se hizo cada vez más radical, mientras que surgían además denuncias por corrupción que finalmente llevaron a la cárcel a su vicepresidente, Amado Boudou. Fernández no ha podido ser juzgada porque luego de finalizar su gobierno ha gozado de inmunidad como senadora y posteriormente como vicepresidente. Laura Chinchilla, ilustre presidenta. Su trayectoria política ha sido exitosa. Fue viceministra de Seguridad Pública y luego ministra del mismo ramo entre 1994 y 1998. Asimismo, fue vicepresidenta del 2006 al 2008 durante el gobierno de Óscar Arias. Ella es una reconocida conferencista en temas de seguridad pública y reformas policiales. En el año 2010, ganó las elecciones presidenciales con más de 20 puntos de diferencia de su principal contrincante. Durante su gestión, Costa Rica, una de las pocas democracias consolidadas en la región, avanzó significativamente en materia económica y social. Finaliza su gobierno
con un alto índice de popularidad. Dilma Rousseff, entre la espada y la alborada. Luego del milagro brasileño de Lula da Silva, que logró reducir la pobreza del país, se postuló a la presidencia Dilma Rousseff, quien había sido ya anteriormente su ministra. Rousseff había sido guerrillera y una férrea opositora a la dictadura que gobernó el país entre el año 64 y el año 85. Su presidencia llegó para darle continuidad a las obras que había hecho el Partido de los Trabajadores en Brasil. Anteriormente, Rousseff ocupó diversos cargos ministeriales en el gobierno da Silva. Fue electa presidente en 2010 y se reeligió en el 2014. Sin embargo, estaba ya debilitada, principalmente debido a la crisis económica y política, lo que la llevó a alcanzar 9% de aprobación. Fue destituida en el 2016 por el Congreso en un proceso de impeachment, por lo que no pudo culminar su segundo periodo. Yanine Áñez, la última en sucesión. Luego de la renuncia de Evo Morales a la presidencia de Bolivia, forzada por las Fuerzas Armadas ante un presunto fraude electoral cometido en las elecciones generales de 2020, hubo una crisis de sucesión, ya que al vicepresidente de Morales, que por ley le correspondía asumir la presidencia, renunció, así como el presidente del Congreso y del Senado, también del partido de Morales. Por tal motivo, finalmente asumió la presidencia la poco conocida segunda vicepresidente del Senado, Yanine Áñez, luego de ser ratificada por el Tribunal Supremo ante la crisis de gobernabilidad. Áñez emprendió un gobierno conservador cuyo principal objetivo era revertir varias de las medidas que había implementado Evo Morales durante su gobierno y que beneficiaban principalmente a las comunidades originarias del país, que realmente son la mayoría. Áñez se había postulado como presidente a las elecciones presidenciales del año 2021, pero debido a la caída de su popularidad decidió retirar su candidatura. Ahora que tienes la lista completa, ¿qué opinas? ¿Cuál ha sido para ti la mejor presidente que ha tenido Latinoamérica? ¿Y cuáles, a tu parecer, han cometido los peores desaciertos? Deja tu comentario, no olvides suscribirte y darle clic en la campanita. Nos ayudaría mucho a seguir creciendo en nuestro canal. Hasta un próximo video.